Bienvenidos a su podcast, Mitos y Verdades de la Masonería. Desde conspiraciones secretas hasta influencias en la historia del mundo, la masonería ha sido envuelta en misterio por siglos. ¿Es una sociedad oculta que domina el destino de la humanidad? ¿O simplemente una hermandad con valores ancestrales? En este podcast desentrañamos los mitos, revelamos las verdades y exploramos lo que realmente significa ser masón. Símbolos secretos, su impacto en la sociedad, sin censura y sin rodeos por hermanos de la orden. ¿Listos para descubrir lo que nunca se ha contado? Ajusta tus audífonos porque esto apenas comienza. Bienvenidos nuevamente a este capítulo, Mitos y Verdades de la Masonería, y atendiendo las preguntas que ustedes nos han dejado, porque recuerden que este programa se está haciendo con apoyo de los hermanos de la fraternidad para responder esas dudas, esas inquietudes, pero con información fidedigna. Hablábamos en el episodio pasado que la fraternidad promueve valores, y nos pregunta la audiencia qué tipo de valores promueve la fraternidad. Bueno, uno de los valores que promueve la fraternidad es la libertad, igualdad y fraternidad. La tolerancia, que ser tolerantes en todo. ¿Okay? La caridad, hay que ser caritativos con algunas cuestiones de apoyar a algunas instituciones, no económicamente, sino hacer algunas colectas de alimentos para llevarlos a los hospitales y todo eso, porque hay gente que está en hospitales, pero de repente no tienen ni quienes den algo de comer. Aunque tengan dinero, no tienen dónde ir a comprar. Entonces, ese es también lo que nosotros llevamos acá. La solidaridad, ser solidarios con todos, ¿sí? Eso es lo que principalmente tenemos que llevar a cabo, ¿no? La ciencia y las artes de la libertad también. La búsqueda de la espiritualidad es también muy importante para nosotros. La integridad también es muy importante. Es uno de los principales valores que se tienen dentro de la institución. Ok, perfecto. ¿Alguien más gusta complementar, hermanos? Creo que el valor más importante es de la fraternidad. El amor fraternal que nos une. Porque ese amor fraternal nos une por varios lazos, por decirlo así. El amor por la lectura, el amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento. No es lo mismo el conocimiento y la sabiduría. Con el conocimiento llega la sabiduría. Y una vez que tenemos desarrollados esos valores, ese amor por el conocimiento, por la sabiduría, al compartirlo con los demás agremiados, en ese momento se desarrolla otro lazo de amor fraternal. Y cuando lo tengo y lo comparto con mis hermanos, puedo salir a la calle y compartirlo con todos aquellos que no son iniciados, con cualquier persona, como lo decía mi hermana, en un hospital, en un asilo, en la calle. En cualquier lugar podemos practicar esa fraternidad hacia el ser humano, hacia los animales, hacia nuestro entorno social, hacia nuestro medio ambiente. No podemos compartir algo que no conocemos. No podemos compartir algo que no tenemos. No podemos compartir algo que no saboreamos, que no deleitamos. Ese es el del amor fraternal que se promulga y que es el más grande que une a la masonería. Ese es el amor universal que reina en la francmasonería en todo el planeta. Puede haber gente que haya conocido personas que se iniciaron en nuestros augustos misterios y que en la calle se ostentan como masones, como nosotros lo llamamos en el mundo profano, y que sus actos no reflejan esa fraternidad, que pueden ir manejando su vehículo y atropellar a un perro. Entonces, ese acto no es masónico. Ese acto no lo reconocemos como masónico.
Hay gente que anda en la calle y que se ostenta como masón y vende droga. No es masón, porque masón es constructor. Y entonces esa persona que daña a las demás personas no puede llamarse masón. No es constructor, no construye en la sociedad, no construye en su familia, no construye ni siquiera para él mismo. Aquel que roba, aquel que mata, porque los principales valores que promulgamos son todos y cada uno de los valores morales que encontramos en los libros sagrados de cualquier religión o secta. Los libros sagrados que hoy forman una fuente de derecho obligatoria y que se consagra en las constituciones y por la cual pelearon grandes masones para que se constituyeran las repúblicas y existieran esos grandes valores de libertad, de justicia, de respeto, de amor a tu entorno, de amor a tu patria, de amor al universo. Y todo aquel que se sirve de el universo para su beneficio sin que exista una derrama social no puede llamarse masón. Y a lo mejor llegó a incursionar o a formar parte de las filas de la masonería, pero estoy cierto que no continuó de manera satisfactoria. Estoy muy seguro que en alguna parte de su proceso abandonó el camino, pero también hay muchos de ellos que son seres humanos y que también se equivocan, como puede pasar en cualquier secta o religión. Por eso es importante que todo aquel que pretenda ingresar en nuestras filas tenga perfectamente definido qué es lo que quiere para sí. ¿Quiere ingresar a una escuela de filosofía para ser una mejor persona o para hacerse valer del conocimiento y someter a lo eficaz? Eso es lo que nosotros no comulgamos con ese tipo de ideas. Entonces, todos y cada uno de los valores que permitan la construcción son los que integran la masonería. Eso es desde mi punto de vista y es hasta lo que he llegado ahorita en mi carrera masónica después de 30 años. Muchas gracias, hermano. Y precisamente esta fraternidad, hermano, va correlacionada con otro de los valores relevantes que tenemos en la masonería, que es precisamente la integridad, que es la búsqueda que tenemos incansable nosotros los masones por conducirnos con los más altos estándares éticos. Esa correlación entre el estudio y el comportamiento a diario. Pues no podemos hablar de una fraternidad si no practicamos esos valores. Ese estudio de esos valores también, como lo hace el axiólogo Plácido, es importante adentrarnos a entender qué es la axiología, qué son los valores, qué es la ética, esos conceptos correlacionados para el actuar diario a que estamos sometidos de manera natural y voluntaria a pertenecer a la masonería. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mis hermanos, hay un valor que a mí me gusta mucho también, que se descubre o se redescubre, sería la palabra, en la masonería. Pues la masonería nos constituye, somos hombres libres y de buenas costumbres. Y el valor de la libertad, que además de ser un derecho, así lo considero, es parte importante. Les comentaba hace un episodio de cómo ingreso esa esclavitud al pensamiento, a la ideología, a esa, pues sí, sociedad de cómo tienes que hacer, cómo tienes que actuar, cómo tienes que parecer, cómo tienes que vestir, cómo tienes que todo, nos somete incluso en el pensamiento. Y en la masonería la libertad incluye el pensamiento. Para mí también sería un valor muy relevante. Agradezco su participación. Gracias, señor. Igual. Mis hermanos, otra pregunta muy importante que nos hacen aquí en el canal. Se las voy a leer tal cual. ¿Las enseñanzas masónicas han cambiado tu forma de ver el mundo, la religión o los negocios? ¿Qué opinan de esta pregunta? Pues bastante fuerte. Bastante fuerte porque sí te cambia mucho la vida la masonería en cada uno de esos sectores. Hablemos, por ejemplo, de los
de los negocios aprendes a tomar mejores decisiones. Y si vas a invertir en algo, cuando hablamos de negocio hablamos de inversión necesariamente, tienes que conocer el para qué, tienes que conocer el por qué. Hay inversiones muy fructuosas, pero si no te convence el por qué y el para qué, no hay una consecuencia social, una consecuencia que tenga una relación directa con la sostenibilidad. Han hablado mucho de la sustentabilidad, pero el concepto de la sostenibilidad es más amplio. Y es amplio porque incluye, más bien es incluyente de la parte social, la parte económica, el que exista un respeto hacia todos los recursos naturales y que podamos garantizar el que disfruten tanto las generaciones actuales como las futuras generaciones. Ahí es donde se incluye a la sustentabilidad. Y yo creo que ya es más pensado de manera evolutiva qué decisiones tomo en mi vida con relación a los negocios. Con relación al credo que profesa cada uno de mis hermanos, creo que es bien interesante, porque una de las cosas en las que se tacha la masonería es que se llega a pensar que es una secta o una religión. Pues aquí también influye mucho la ignorancia, porque cuando hablamos de la palabra secta, la mayoría de la gente que está mal informada desconoce el significado de palabra secta, y secta es la unión de dos o más personas con un fin común. No necesariamente tiene que ser religioso. Una sociedad anónima pues es una secta, es una reunión de personas para un fin común. Una asociación civil, una sociedad civil, se juntan 5 o 10 personas y tienen un proyecto en común y lo va desarrollando, lo va relatigando, y eso forma un secto. De ahí la palabra secta, ¿no? Y la palabra religión, pues origen viene de la palabra religare, que es unir a. Entonces, si nos dicen que es una religión porque nosotros tenemos una causa, sí, nuestra causa es ser mejores personas, como lo decía hace rato mi hermano, buscar aplicar de manera más estricta toda nuestra ética en la actividad que desarrollemos, estudiar el fondo a fondo la axiología. Sí, por supuesto. Pues si la gente en estricto sentido dice que es una religión por eso, porque queremos ser mejores, y damos nuestros actos a ser que mejores personas, mejores ciudadanos, pues entonces también es una religión. Pero en la parte interna, en la parte última, que es la religión que cada uno de nosotros profesa, yo creo que la hace más fuerte. Desde mi experiencia, conforme vas encontrando el conocimiento y lo vas desarrollando y te vas adentrando, pues hay una parte muy bonita que a mí me encanta mucho de la masonería, y que no es develar ningún secreto ni estar en contra de lo que establecen nuestros estatutos. Es una parte en donde estudiamos todas las religiones. Y ahí es donde yo me sentí más fortalecido como para aferrarme más a mi religión, que es muy íntima, es muy mía, es muy propia, y así de cada uno de los hermanos. Por eso está prohibido en la masonería hablar de religión, porque no puedes defender ni puedes sacar más bien defender sí, porque es tuyo, es propio. Más bien no puedes poner en discusión tu intimidad, porque es tuya, es propia, ni tu pareja va a sentir tu religión al nivel que tú la sientes, ni tú vas a sentir de ella, ni el de tus hijos, el de nadie. Eso es algo que no puede estar sujeto a discusión, como los derechos humanos, sí. O sea, los derechos humanos son
son indiscutibles, como lo dicen todos los abogados, son dogmáticos, incuestionables. Y así es la religión, es una parte incuestionable, es una parte íntima. Y vacilo efervescente. Para aquellos que dudan, en el transcurso del tiempo se van a dar cuenta y van a ir descubriendo y se van a aferrar a su fe, porque es una parte muy sensible que de cada uno de ellos, que va a ir desarrollando en su momento. Y si ingresan a la masonería sin profesar ninguna religión, en algún momento van a hacer su religión la masonería. ¿La pueden hacer? Sí. La pueden hacer la masonería su religión, por supuesto que la pueden hacer. Y van a creer profundamente en el Supremo Hacedor, en el gran arquitecto del universo, Dios, Jehová, Krishna, en lo que ellos quieran. En lo que ellos quieran, porque a eso los va a ayudar al estudiar la parte esotérica e interna, lo que nos une a los seres humanos con los demás, esa matrix que es el origen de todo. Son temas muy interesantes. Cada uno de nosotros lo aprecia de manera distinta por la intimidad que guarda intrínsecamente con cada ser humano que se presenta en lo de, pero ya lo estudia a profundidad. Eso es muy, 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 muy importante. No sé cómo no ha vivido, dice hermanos. Pues fíjate, mi hermano, que tengo una visión, para contestar esta pregunta, tengo una visión distinta por el orden de cómo serán las cosas. En mi caso, yo siempre me cuestioné, y yo nací en un seno familiar que practicaba la religión. Empiezo a leer el documento, la Biblia en la que se basa su fe, y encuentro muchas incongruencias. No creo que no es el momento para platicar. No, sí, ese mar, sí, lo mejor, pero eso, la plática, en lo general, esta es carnita para machacar. Varias incongruencias básicamente entre la cultura de las personas originarias de este país con esta otra cultura, parte de ella incluso orienta, el choque de culturas, y que al final del día nos llevan a un género impuesto que nunca he sido respetuoso de la ley, soy abogado, pero siempre me he cuestionado. Entonces, encontré varias incongruencias entre el actual prácticamente de la gente y el credo escrito. Y así empecé a leer sobre diversas religiones. Pero traigo en colación el tema anterior de los valores. Y la pregunta o el cuestionamiento es que si me ha ayudado en la visión del mundo, en la visión con relación a la religión, tocar los otros temas, y sí me ha ayudado mucho, porque practico llamar la tolerancia. La interpretación que podemos dar a una nota, decía Martin Heidegger en El ser y el tiempo, pues la precisión puede ser distinta. De la interpretación del ser como esencia, el ser como materia, el ser como sociedad. Y entonces ya hay una discusión filosófica. No es necesario dar a conocer tantos conocimientos para saber que estás en lo cierto. Basta un argumento de cualquiera para que te demuestre que estás equivocado. Entonces, esa tolerancia te lleva precisamente a entender que las personas divergemos en varios temas, y será mucho en la religión, por supuesto. Entonces, debemos respetar, debemos de tolerar el pensamiento de cada quien, porque para ti es cierto que es algo muy íntimo y que cada vez incluso lo profesas más. Por el contrario, en mi caso, yo no profeso actualmente ninguna religión en particular, soy lo que se conoce como creyente. Por supuesto que creo, y creemos todos los hermanos en el gran arquitecto del universo, pero no lo veo, no lo encarno en una sola religión, pero tolero, por supuesto, y entiendo el que es algo muy íntimo de cada gente. Y en eso, esa es mi participación. Mi forma de ver la religión actualmente es eso: se tolera, tiene alguna razón de ser, hay que indagar, hay que preguntarse, hay que investigar, hay que leer, pero sobre todo tolerar la forma de pensamiento de cada individuo. Y finalmente, respecto del tema de los negocios, al practicar nosotros los masones estos valores a que ya hicimos referencia, para no ser tan reiterantes, por supuesto que impactan en el tema de los negocios, porque apenas a tomar mejores decisiones. Al practicar los valores, al tratar de ejercer a la virtud o entender la virtud, entiendes, te informas,
y el tomar decisiones informadas, respetando los derechos de los demás, pero también los propios, por supuesto que tomas mejores decisiones e impacta en los negocios, impacta en tu vida social, impacta en tu mundo, impacta en el mundo de los datos. Eso sería de mi parte lo que, en la manera en lo que ha tenido que ver la masonería con relación a estos testeras. Excelente, mi hermano. En efecto, hablar de negocios en cuestión de religión aunado a la masonería son temas ambísimos. Sin embargo, es de saberlos descifrar y que te sirven de carácter personal para poder entender cómo es la vida en el ser humano. La masonería nos da dos factores: el estudio de la filosofía moral por medio de la práctica de virtudes. Y ese punto te va a clasificar realmente qué es religión, qué es el negocio. Pero los puedes juntar porque tienes principios, ¿sí? Y esos principios los aplicas para el bien común, que es una de las bases primordiales que todo masón debe de tener. Por supuesto que son principios muy complicados, porque no dejamos de ser humanos, sí, sino que estamos prestos a cometer errores, pero que de ellos también aprendemos. Y a veces esos errores son muy, muy drásticos, pero que nos toca vivir. Esa tonalidad de pregunta, esta trascendente, que hace reflexionar ampliamente. De acuerdo, totalmente. Fíjate que estos comentarios no lo debemos de tomar como una metamorfosis kafkiana. No será de un día a otro. Es un proceso. No dejamos de ser humanos. Seguimos cometiendo errores, tengamos el tiempo que tengamos dentro de la masonería. Nos vamos a encontrar muchísimos hermanos que están en la institución de manera permanente, cometen errores o vamos a cometer errores frente a ellos. Sin embargo, pues sí, tratamos de hacer el menos daño posible. Como ser humano siempre estás expuesto a hacer daño, sobre todo más cuando tienes el manejo de la palabra. El manejo de la palabra, sí, creo que es una de las armas más poderosas y el conocimiento te da eso, el manejo de la palabra. Puedes ser tan consolador o puedes ser tan desgarrador. Nosotros dentro de nuestros espacios de estudio tenemos mucha simbología y el estudio de los símbolos, el estudio de las alegorías que se encuentran en todos los libros es y lo que nos va dando pauta a tener mayor conocimiento. Todos podemos tener en una biblioteca a la que hemos tenido acceso y tenemos una interpretación profana. Pero cuando nos adentramos a la parte simbólica, yo me cuestioné mucho en algunas etapas de mi etapa masónica respecto de la religión. Por eso confirmo hoy el impacto, ¿no? El impacto, porque sí hice muchos cuestionamientos cuando no conocía la simbología. Y entonces tuve que trasladarme a la época cultural de México. De lo que simbólicamente encontramos en la literatura de los vencedores con la palabra de sacrificio. ¿Y cuál es el origen de la palabra sacrificio? Fíjense, en la Biblia, para mí en la Biblia de la historia de México, Que fue escrita por los vencedores, ¿no? escrita por un fraile. Y que decía que se ofrecían sacrificios humanos. Y
que tiene su psicología, ¿no? Dice que les arrancaban el gorro, ¿no? Qué simbología tan interesante. Sí. Y que hoy esas simbologías es un símbolo, ojo, es un símbolo. Se aplica en la masonería. Es un símbolo, sí. Y lo digo y lo pongo entre comillas, lo reitero porque a veces se malinterpreta eso, ¿no? Que el amor carga un corazón, ¿no? Imagínense los ritos masónicos de construcción que se practicaba en esa época y que da del conocimiento. Bueno, y también trasladarse a la época de la ignorancia en la que un rabí andaba predicándole a la ignorancia y el grupo de sus seguidores, pues no, eran unos letrados, ¿verdad? Los pescadores, el que robaba, el que defraudaba, el que cobraba impuestos, creo que era el único letrado y letrado a la época. Entonces, ¿cómo se le explica a esa gente que tienen que cumplir con normas? ¿Cómo le explicas a la gente que tienes que cumplir con ciertas normas para hacerte una persona de bien? Entonces, con la ignorancia solamente, con el miedo. Entonces eso te lleva a que en ciertos pasajes en donde tienes que cumplir con la ley, pero ahí te va una más. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente que cuando no entiendes las alegorías, pues encuentras un chorro de contracciones, pero son alegorías. O sea, tenías que bajarte al nivel. Es como cuando le enseñas a un niño. Dile a un niño de 6 años, de 3 años, ¿no? Porque gana hace 3 años. Pues el chiste, todo esto, o sea, explica al niño de 3 años, la Constitución. Pues es que estos son los valores que debes de cumplir un ciudadano. Debes de respetar una vida, debes de respetar el credo de cada quien, debes de respetar la profesión a la que se dedica cada quien, siempre y cuando sea honesta. Todas las personas tienen derecho a elegir su modo honesto de vivir. Todas las personas que ingresen al territorio nacional tienen derecho a la protección de los derechos humanos que profesa esta Constitución con independencia de dónde venga o quién sea o su estado social. O sea, explícale eso, pues tienes que explicárselo de una manera que lo entienda. Entonces, después de los años, cuando se lo explicas y ya tienes tu Biblia de cómo explicarle la Constitución a un niño de 6 años, de aquí a 2000 años, cuando alguien revise y diga, esta era la Constitución de México, pues obviamente va a encontrar cosas que son cuestionables. Entonces, son las cosas a las que el tiempo nos va a llevar a cambiar nuestra forma de pensar. El tiempo. Alguna vez le pregunté a ella, ¿sabes qué es la vida? Que no es un concepto muy amplio, es tiempo. Sí, cuando alguien no se quiere vivir cuando vives más tiempo, ¿no? ¿Qué quieres? No, pues la vida, pues más tiempo, aguántame, 10, 20, 30 años más, 50 años, quiero morirme de 120, no sé, ¿no? Se fue muy joven. ¿Para quién? ¿Para qué? O sea, es la circunstancia social, como decía acertadamente mi hermano. Y aquí es lo rico, por eso dice, esta es carnita, porque en cada uno de nosotros impacta de manera distinta y va a ir impactando a través del tiempo de manera distinta. Vamos a ver, y conforme más investigamos, porque cuando investigamos a cierta edad las cosas, por eso hacen las Biblias para niños, hacen por ejemplo, los Vedas, ¿no? O sea, son 7 cantos, pero hacemos el resumen en el Bhagavad Gita. Y ese libro sagrado de los Brahmanas. Entonces, y así, o sea, son Lefapas y Corán, o sea, cada libro sagrado, pero todos van enfocados a enseñar valores para que pueda existir una vida social. Sin normas, no hay vida social. Y antes, como no había gobiernos, pues de alguna manera se tuvieron que haber
desde el código de Hammurabi, desde con la escritura, con informes de todo. El hombre socialmente tuvo que ir evolucionando, tuvo que ir creando sociedades establecidas que permitieran y establecer normas, ya sea a través del miedo, a través de la fuerza o a través de la cuestión moral, o de miedo a los extraterrestres, o de miedo a lo que tú quieras, infundir ese temor. ¿Por qué? Porque soy tu padre. Si no lo entiendes como te lo expliqué, o sea, a eso se llega incluso en la familia, ¿no? Pero son temas interesantes, pero por supuesto que nos cambia la vida, la masonería en todos los aspectos. Dejemos el económico, dejemos el familiar, como dice mi hermano, la tolerancia. Qué valor tan importante es complicado porque los masones también explotamos. O sea, tengamos el tiempo que tengamos, díganos es en el que arrepentamos. Yo digo, ¿ustedes creen que el líder de los, ¿cómo se llaman? Estos que se visten de naranja, del Himalaya, los monjes tibetanos, como se nos saluda, bueno, ustedes el Dalai Lama, ¿ustedes creen que el Dalai Lama nos explota? Por supuesto que, aunque sea muy Dalai, yo creo que sí es uno de los lados súper importantes, como dice mi hermano, esa tolerancia al pensamiento, y que nos hace discurrir. Ahí vamos a discurrir. Ahí vamos, todos los temas son discutidos. No todos los temas se aplauden. Hay unos en los que podemos estar de acuerdo, otros en los que no, pero eso es lo que hace rico la diversidad, ¿no? Correcto. Pues después de esta enriquecedora charla, mis hermanos, les doy las gracias por su tan valiosa participación. Como siempre, vamos a dejar hasta aquí este episodio, esperando que nos dejen sus dudas, comentarios, cuestionamientos en nuestro canal. Más información también, debajo de este video van a encontrar la página web oficial, donde pueden hacernos llegar su correo electrónico, y con todo gusto podemos tocar en los siguientes episodios. Muchas gracias por su participación. Esto fue Mitos y Verdades de la Masonería. Hemos explorado los misterios, desmentido mitos y revelado verdades. Pero esto es solo el comienzo. La masonería sigue siendo un tema lleno de preguntas y curiosidad. ¿Tienes dudas, teorías o quieres saber más sobre algún tema, algún aspecto en particular? Déjanos tu pregunta en los comentarios. Tu inquietud podría ser el tema de nuestro próximo episodio. Síguenos, comparte y prepárate, porque en este podcast siempre hay más por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.